24 horas a la hora. Volvemos a la revisión de las noticias para contarles que el proyecto Ley Jacinta avanzó en el Congreso luego de ser aprobado con amplia mayoría por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados y Diputadas. La normativa busca aumentar las exigencias para quienes deseen renovar o sacar la licencia de conducir. Vamos a profundizar sobre este tema y estamos acá en el estudio con Max Schnitzer, impulsor del proyecto Ley Jacinta, también abuelo de Jacinta. Max, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Max, antes de entrar meramente en lo que es la ley, en lo que es el proyecto, este mes, ¿no es cierto?, para ustedes como familia es un mes especial. El próximo 28 de agosto se cumplen 2 años desde que falleció Jacinta. Justamente por eso es que ustedes, como tú, como abuelo, como familia, están impulsando esta ley, este proyecto de ley, ¿no es cierto? Y antes de entrar en lo técnico, preguntarles también cuál es el proceso reflexivo que han hecho durante estos 2 años y también cuál es el legado que quieren ustedes dejar en nombre de Jacinta. La pregunta complicada esa. Voy a tratar de reflejarla lo mejor posible. La verdad que efectivamente se cumplen 2 años de que falleció la Jacinta y ha sido una montaña rusa de emociones, pero lo más importante que fuimos mandatados por los papás de la Jacinta es de tratar de generar una cultura y un proyecto de ley que vaya en beneficio de los chilenos, con mayores medidas de precaución para las víctimas de accidentes viales y también para tener conductores más seguros. Y en ese sentido, igual, tú lo decías en alguna entrevista, manejar no es un derecho, finalmente. Manejar tiene que ser una responsabilidad, tiene que ir aparejado también con protección a las personas, no solamente para los conductores, sino que también para los peatones. ¿Crees que actualmente la ley es muy laxa respecto de eso, que quizás puede dar hasta un cheque en blanco a cualquier persona que quiera manejar sin tener algunos filtros que son tan necesarios? Lo que pasa es que los filtros en las municipalidades tratan de hacerlo, pero son muy laxos, efectivamente. Y también sabemos que hay algunos favores en las municipalidades que ayudan a algunas personas para obtener la licencia de conducir y todo eso. Por eso queremos proponemos fortalecer las direcciones de tránsito de las municipalidades para que tengan el tiempo y tengan los recursos para poder revisar bajo algunos procedimientos de médicos que los conductores están hábiles para poder manejar. Y como tú bien dices, no es un derecho manejar, sino que es un privilegio. Por lo tanto, tenemos que legislar en el sentido de tener conductores más seguros para que bajen la cantidad de accidentes viales y con eso tengamos menos fallecidos y menos heridos graves. Max, antes de seguir, para comentarle a la gente que nos está viendo y que quizás no conoce muy bien de qué forma se genera este proyecto, yo creo que la mayoría lo conocemos, pero para dar el contexto, tu nieta iba con sus padres, ¿no es cierto? Iban paseando por la calle y una persona de 80 años con un cáncer, ¿no es cierto?, que estaba en una etapa muy avanzada, es la que pierde el control, ¿no es cierto?, de su automóvil, finalmente generando la muerte de tu nieta. Es esa la situación y por eso ustedes señalaban y empiezan a tramitar esta ley, porque efectivamente la persona que estaba conduciendo no estaba en sus capacidades totales para poder realizarlo. Bueno, ese es el punto. Lamentablemente, este conductor manejaba con su salud enfermo y sale un pasaje a toda velocidad en un auto, 80 años el conductor, en un auto que andaba a 250 kilómetros por hora y salió disparado y chocó y dejó un herido, cruzó la vereda, bueno, y finalmente, lamentablemente, mató a la Jacinta, a pesar que tratamos de hacer todo lo posible en las unidades médicas para tratar de salvarle la vida, pero no era compatible. Y cuando nos dimos cuenta que esta persona realmente no estaba en condiciones de manejar, la reflexión fue más allá del dolor de nosotros, que era inmenso. No queríamos que se volviera a repetir. Y si no hacíamos algo, nos íbamos a sentir muy responsables de no tratar de desnudar esta situación de la entrega de licencia a conducir y sobre todo el proceso para las víctimas de accidentes viales, para que estuvieran más protegidas en lo económico, en lo judicial,
en lo emocional. Ahora, ¿cómo operaría o qué busca este proyecto de ley finalmente? En el sentido de cómo se garantiza que una persona esté en las condiciones no solamente físicas, porque también condiciones mentales, de salud mental, para poder conducir un vehículo y para que efectivamente no se generen consecuencias tan graves como es el hecho de la muerte. ¿Qué es lo que en la ley está escrito y que buscan justamente constatar de que una persona está bien para conducir? Claro. Mira, el decreto 170 del reglamento del otorgamiento de licencia de conductor indica las enfermedades que afectan la conducción. Ya. Son como 12 o 13. Lo que pasa es que cuando uno va a dar el examen a la municipalidad, uno llena un formulario con una declaración jurada del estado de salud de uno, lo firma y lo presenta al doctor en la dirección de tránsito, y el doctor lo más probable es que le haga un chequeo de vista, Claro. y a veces auditivo y algo, digamos, del Un movimiento de las chequeo manos. básico. Bastante básico, la verdad, muy Sí. básico. Ahora, la resolución exenta del año 2020 del Ministerio de Transporte aprueba un instructivo técnico para apoyar la gestión del médico en los gabinetes municipales autorizados. Estos son procedimientos de evaluación médica. ¿Qué significa eso? Que seguramente van a decir ya, mueva las manos, cómo se llama usted, para que tenga este procedimiento, hacer mucho más fácil para cualquier doctor determinar si hay alguna enfermedad invalidante que no le permita conducir. Y si tuviera alguna enfermedad o algo que el doctor le causara duda, probablemente podría pedirle algún tipo de examen o algún tipo de certificado médico para descartar que esta persona no tenga alguna enfermedad inhabilitante para hacerlo. Por lo tanto, en la medida que tengamos estos controles más estrictos, vamos a tener mejores conductores y conductores más seguros. Y con eso vamos a bajar la cantidad de accidentes viales, la cantidad de fallecidos y el drama que provoca en promedio en Chile mueren 5 personas diarias en accidentes de tránsito. Entonces realmente es un número muy importante, además de los heridos graves. Entonces hemos trabajado en forma muy empática con el proyecto, de la mano también con la CONACET, el Poder Ejecutivo, la Comisión de Obras Públicas, con la Fundación Emilia y con todos los interesados, la hemos ido perfeccionando para que sea una ley para todos los chilenos y que vaya en beneficio de ellos, para todos nuestros motoristas, para toda la gente que ocupa el transporte público, y tengamos más seguridad en nuestras calles. ¿Esto sería universal en el caso de la obtención y en el caso de la renovación? Por ejemplo, ¿habría límites de años para renovar, en el caso, por ejemplo, de las personas adultas mayores? ¿O es universal la cantidad de tiempo en que se renueva? Sí, lo que pasa es que a nosotros nos tocó esto con un adulto mayor, pero evidentemente, y nosotros nos enfocamos en los adultos mayores, pero después nos dimos cuenta en las conversaciones y en las críticas, en realidad, que era mucho mejor hacerlo universal. Por lo tanto, nosotros nos allanamos 100% a esas críticas y mejoramos el proyecto en ese sentido y lo hicimos universal, lo que nos pareció muy bien, porque vamos a revisar a todos los conductores y no solamente a un grupo de conductores. Por lo tanto, vamos a tener más conductores seguros. Ahora, también en el tema de las cautelares, ¿no es cierto? Las cautelares son un tema que, sobre todo para la familia, para dar la tranquilidad en el tema de la investigación, mientras todo esto transcurre, es algo muy importante. En el caso de Jacinta específicamente, a la persona le habían dado una cautelar de arraigo nacional, de firma. Se había calificado por cuasi delito de homicidio, no por homicidio como tal, como se había solicitado por parte de la familia. En ese caso, ¿cómo ustedes también ven y analizan esta situación que se da en la justicia en medio de un acto tan grave como el que ustedes pasaron? Lo que pasa es que efectivamente está el cuasi delito de homicidio, o sea, un accidente, cuasi delito de homicidio o homicidio. En el caso del homicidio, es que alguien iba conduciendo, no tenía la intención de matar a nadie, pero hizo todo lo posible para tener un accidente. Entonces, es muy importante que los tribunales de garantía empiecen a entender un poco que efectivamente la calificación de homicidio debería ser mucho más fácil de probar, porque son muchas las exigencias para que se pueda formalizar por ese hecho. Pero más allá de todo eso, no solamente nos estamos preocupando culturalmente y legalmente de dar más protección a las víctimas, sino también en lo económico. Lo que pasa es que cuando pasan este tipo de hechos son repentinos, son violentos, y la familia queda imposibilitada realmente de poder trabajar, de poder tomar un abogado, de poder preocuparse de las precautorias y un montón de cosas. Por eso queremos que en forma automática
porque todos quisiéramos que el conductor nos devolviera la vida, porque eso es lo más importante, ¿no es cierto? Pero como eso no es posible, estamos proponiendo que en las medidas cautelares, cuando se formalizan los imputados, pues sea por cuasi delito de homicidio o homicidio, el imputado tenga una prohibición de enajenar sus bienes, que no pueda celebrar ningún acto, porque ¿qué es lo que pasa? Normalmente en estos juicios se empiezan a alargar, se empiezan a dispersar los bienes, y cuando la familia requiere alguna indemnización económica, no hay nada donde cobrar. Y el problema es que esto tiene un costo asociado muy importante, porque normalmente van con tratamiento psicológico, psiquiátrico, fármaco, licencia para el trabajador. Entonces también nos estamos haciendo cargo del tema de los fueros laborales. Cuando fallezca un menor de edad en un accidente del tránsito, estamos pidiendo para los padres un fuero laboral de 6 meses después del accidente para que tengan tiempo de recuperarse y volver a trabajar. Eso es muy importante porque estos juicios, sobre todo, demoran mucho tiempo. Tú lo decías, hay un gasto económico totalmente aparte de lo que ya es una tragedia familiar, ¿no es cierto? Y que muchas familias no tienen los recursos, muchas para poder hacer frente ni siquiera a un abogado, ni hablar de la salud mental, de lo que significa para las familias pasar por algo tan terrible como esto, como tú también lo has visto en este año, porque ya lleva un año este proyecto de ley. Me imagino que has podido conversar quizás con otras personas que han pasado una situación similar y que se han visto justamente acomplejados porque no encuentran un espaldarazo o una protección para llevar a cabo este duelo, pero también todo lo que lleva detrás y que es una carga muy grande para toda la familia. La verdad que uno, hasta que no le pasa, no puedes imaginar lo que significa una situación de este tipo, y por eso como nosotros la vivimos, afortunadamente en el caso de nosotros tuvimos un apoyo familiar muy importante de los amigos, de los primos y todo, y la verdad que logramos dentro de lo posible contener esta situación con un bálsamo doloroso, pero salimos o estamos saliendo adelante. Pero efectivamente hay muchas familias, y esas son las familias que queremos proteger, a los que no pueden, a los que no tienen, para que estén realmente protegidos en el ámbito laboral, judicial, humano, emocional. Tenemos que legislar en ese sentido para tener conductores más seguros, y además tenemos que humanizar las políticas públicas para que vayan en beneficio directamente de todos los chilenos y de los conductores y los peatones que transitan a lo largo y a lo ancho de Chile. Y ahora, otro punto también que yo revisaba del caso que es muy importante, y sobre todo en estos casos muy importante, la rapidez también de los informes policiales. Se demoró en el caso de Jacinta mucho tiempo la entrega de estos informes y son necesarios para el juicio, para poder cerrar etapas. El tema, por ejemplo, de qué velocidad iba, de qué condiciones iba. También me imagino que ustedes buscan apoyar y empujar que toda esta situación en casos tan graves como este también se agilice mucho más por la necesidad de poner un término y también una retribución de lo que se pueda, ¿no es cierto?, en casos como este. Sí, la verdad que es súper importante en ese sentido proteger a las víctimas. Por eso este proyecto tiene 9 puntos, una de prevención y 8 de protección para las víctimas. Por eso es muy importante, como tú dijiste, el informe de la CIAT para determinar cómo fue el accidente, tiene que llegar en forma oportuna para poder impartir justicia. En el caso de nosotros, pidieron una ampliación del plazo y cuando llegó el informe de la CIAT, el imputado ya estaba fallecido. Entonces, fueron como 160 días que se demoró el informe, y la verdad que esos informes tienen que llegar en forma oportuna para poder tomar buenas decisiones, sobre todo para proteger a las víctimas de accidentes viales. Ahora, ¿cómo has visto la tramitación de esta ley? Ya llevamos un año más o menos, ¿no es cierto?, desde que fue ingresada al Congreso, se aprobó en general en la comisión. ¿Crees que ha sido lenta, que se puede apurar un poco más, que se puede poner un poco más sobre la mesa para avanzar rápido en el Congreso, teniendo en cuenta, tú lo decías, la cantidad de accidentes con resultado fatal que se da en nuestro país? También lo hemos visto que ha servido también en ese caso y en ese sentido, en esa misma línea, la ley Emilia, que esta podría reforzarse justamente con la ley Jacinta. ¿Cómo has visto también la tramitación que se ha dado? Bueno, nosotros venimos del mundo privado, por lo tanto entrar en tramitaciones en el ámbito público ha sido bien complicado. Con mucho esfuerzo, mucho tiempo, muchas horas de trabajo. Nosotros formamos un equipo para tratar de lograr este proyecto, y efectivamente ha sido complejo, pero sin embargo, con el tiempo, la Comisión de Obras
Obras Públicas, Sí. se ha dado cuenta que aquí tenemos un problema serio de seguridad vial y que las víctimas de accidentes viales están muy desprotegidas. Por lo tanto, ellos han ido humanizando. Ha sido un proyecto desafiante, un proyecto que en un momento no tuvo el apoyo en general, pero que hoy día ya, la verdad que la Comisión de Obras Públicas y la Asociación de Municipalidades, la aseguradora, se están dando cuenta que es algo que tiene que ir en esa línea. Y yo quiero agradecer no solamente al Poder Legislativo, sino que al Poder Ejecutivo, porque estas medidas no son solamente de la familia. Estas medidas fueron conversadas ampliamente con el Poder Ejecutivo, especialmente con la CONACET, que es el organismo técnico, para ver de qué manera podemos proteger mejor a los chilenos en todos los ámbitos. Y fue conversado en forma amplia. Ellos estuvieron en la comisión y ellos están apoyando en un 100% este proyecto. Este proyecto requiere de varios ministerios de justicia, de salud, para que pueda ser ley. Y nosotros estamos esperando que van a presentar las indicaciones, la CONACET, el Poder Ejecutivo, y con esas indicaciones nosotros esperamos que le ponga urgencia y patrocinio a este proyecto de ley para que pueda ser votado lo antes posible y discutido. Nosotros esperamos lo mismo también, porque tú lo decías, Max, hay que protegernos entre todos, ¿no es cierto? Conducir no es un derecho, es un privilegio y tenemos responsabilidades al respecto también. Una de las responsabilidades es manejar en todos nuestros sentidos buenos, con las condiciones físicas, las de salud mental, para protegernos a todos en sociedad. Así que esperamos que también la ley Jacinta prontamente sea ley, que avance rápidamente en el Congreso, y te queremos dar las gracias a ti por estar acá hoy día en 24 horas a la hora para poder contarnos, ¿no es cierto?, de este proyecto tan importante para ti, para tu familia, pero por sobre todo para Jacinta. Muchas gracias. Que esté muy bien, Max. Gracias. Nos vemos. Nosotros